Alberto, de 28 años, acudió a la consulta por cefaleas en racimo, que son un tipo de cefaleas muy intensas. Comenzó a padecerlas a los 12 años y 7 años antes de nuestro encuentro, tras la ingesta de cannabis, se le reactivaron. También era frecuente que los cambios bruscos de clima fueran precedidos por sus dolores de cabeza. El dolor pulsátil lo sentía como una presión hemicraneal derecha, especialmente en el ojo, y se le aliviaba con presión local y con la aplicación de frío. Estas cefaleas solían ir acompañadas con una sensación de malestar interno y desgarro, y eran seguidas de mareos, náuseas y vómitos, junto con sudoración y sofocos. Obviamente después de los ataques quedaba exhausto. Alberto era un hombre imaginativo a quien le gustaban la música y las actividades artísticas. En respuesta a mi pregunta, reconoció que era bastante desordenado. Su infancia había sido satisfactoria, sin traumas particulares, y en mi opinión tenía rasgos de lo que nosotros, los acupuntores, llamamos una hiperactividad del Jun, que es el Ben Shen, o la faceta espiritual del hígado. A pesar de no tener traumas infantiles ni posteriores, debido a la cronicidad de sus cefaleas y en la ausencia de cualquier criterio que me permitiera diagnosticar algún trastorno de Zhang Fu, deduje que en su caso me hallaba ante un trastorno primario de Yang Wei Mai. En el momento en que traté a Alberto, en 2009, yo desconocía la existencia de los productos creativos, de los extraordinarios. Así que en su caso estimulé directamente Sanjiao 5, que es el punto llave de Yang Wei. Y fue bastante bien, aunque en 2 ocasiones lo puntué junto con Dumai 17, que es un punto que trata las cefaleas mixtas, es decir, aquellas que apareciendo en la misma persona son completamente diferentes entre sí. En 6 sesiones de Sanjiao 5, Wei1, se resolvieron sus migrañas. Tuve la oportunidad de verlo 3 meses después y seguía sin dolor de cabeza. En este caso nunca podré saber si vesícula biliar 35, el punto creativo de Yang Wei, hubiera podido funcionar igualmente. En su caso particular, creo que su afición por las artes y la música revelaba una tipología a fuego, la cual, entre otros, resuena en el meridiano de Sanjiao, donde se encuentra Wei1. Así que es probable que hoy en día también hubiera escogido este punto. Quizá la diferencia es que en alguna de las otras sesiones también hubiera tanteado vesícula biliar 35, el punto creativo de Yang Wei. Carla era una adolescente de 16 años, aunque su aspecto era bastante más infantil. Cuando la vi, había faltado a clase durante 4 meses a causa de unos intensísimos dolores de cabeza. En un intento de coartarlos, incluso le habían recetado antidepresivos. El dolor solía aparecer por la tarde, noche, y se localizaba en la zona Shaoyang. La sensación era punzante y se aliviaba con presión local, reposo y oscuridad. El análisis de las 8 reglas permite deducir que se trataba de un vacío local de yin sangre en este caso, acompañado de un yu shui, es decir, de un estancamiento porque eran punzantes. No voy a explicar ahora exhaustivamente todos los detalles de su historial médico porque nos llevaría a análisis técnicos bastante complejos. No obstante, aquí es interesante señalar que también padecía dolores laterocervicales y que sus ciclos menstruales eran largos, incluso con periodos de amenorrea. A nivel psicológico, su infancia había sido satisfactoria, pero el año anterior había cambiado de instituto y no se encontraba nada a gusto en su nuevo entorno. Cuando la conocí, la encontré susceptible e irritable.
Para empezar, intenté tratarla como lo que los acupuntores denominamos el tratamiento de los Zang Fu, órganos y vísceras. Pero después de 7 sesiones, nada había mejorado. Finalmente, considerando la posibilidad de perturbación de un Yang Wei Mai, punturé vesícula biliar 35, su punto creativo. Y mejoró un poco, pero no demasiado. Ante esta pobre respuesta, en un nuevo intento, opté por vesícula biliar 13. Este punto también pertenece al meridiano de Yang Wei y según Ma Qiuxia, además de traer el Jing, esencia, a la cabeza, tiene importantes acciones psíquicas. Aunque entre las indicaciones clínicas de vesícula biliar 13 apenas se menciona la cefalea, lo elegí porque algunos autores franceses afirman que su ubicación en el borde del cuero cabelludo, es decir, en la frontera entre lo invisible y lo visible, hacen que este punto esté simbólicamente relacionado con el proceso de exteriorización de las emociones o de la vinculación del individuo con el mundo exterior. En el caso de Carla me pareció que en un contexto de Yang Wei Mai, meridiano al que pertenece este punto, este podía ser su conflicto. La puntura de vesícula biliar 13 no solo resolvió sus dolores de cabeza, sino que también pareció desencadenar un importante cambio psíquico en ella. A la semana siguiente la encontré con un corte de pelo radicalmente distinto. Como resultado de la estimulación, también le regresó la regla y a partir de entonces sus ciclos menstruales se normalizaron. No olvidemos que Yang Wei, como cualquier tipo de Yang Qi, moviliza el Yin. En este caso se trataba de un Xue Yin, que se puso en movimiento, tanto en la cabeza como en la pelvis. Y en consecuencia, su médico de cabecera le pudo retirar los antidepresivos que le había pautado. Bueno, en ausencia de signos de meteorosensibilidad, ¿qué me llevó a pensar en una perturbación de Yang Wei Mai en este caso? Aunque la irritabilidad de Carla podría haberse atribuido a una congestión de chi de hígado, que ciertamente tenía, y motivo por el cual empecé tratando sus desequilibrios de Zang Fu, en este caso resultó ser básicamente su respuesta emocional al ambiente desagradable que había encontrado en la nueva escuela. Es cierto que sus dolores de cabeza tendían a comenzar en periodos yin nocturnos. A pesar del mal arraigo escolar, descarté también una patología de Chiao Mai, yin o yang Chiao Mai, porque no tenía criterios para tal diagnóstico. Ni alteraciones plantares, ni dismetría de miembros inferiores, ni dolores unilaterales, ni insomnio, etc. Y los pulsos tampoco apuntaban a esta posibilidad. Un estancamiento de yin justifica un predominio nocturno de un dolor, pero obedeciendo como siempre a las leyes yin-yang, el yang de Yang Wei Mai también es capaz de movilizar los diferentes yin internos, afectos, en este caso la sangre, Xue. Al final, este caso se resolvió tras varios intentos. De hecho, tantos que hasta que no nos acercamos a la sesión 20-21 no encontré el punto diana. Y os lo explico para no penséis que cuando os presento casos clínicos que siempre acierto a la primera, en absoluto. Pero también es bonito ver cómo con un solo punto se puede resolver lo que se ha resistido a otros abordajes, ¿no? Y dedico este comentario a mis colegas para animaros a confiar en la capacidad resolutiva de la acupuntura. Porque creo que nuestro trabajo es estudiar, pensar y probar de forma ordenada. Y como no somos videntes, ante un paciente lo que debemos tener es el rigor y la calma para pararnos a considerar los posibles diagnósticos. Si hiciéramos una analogía con una puerta cerrada, yo diría que para poder abrirla deberíamos empezar por poder analizar el modelo de la cerradura. Es decir, acercarnos a la esfera de los meridianos, ¿no? Y luego tener en cuenta las posibles llaves de que disponemos para abrirla, que serían los distintos puntos. Lo más frecuente es que haya varias, pero solo probándolas sistemáticamente, una tras otra, de forma razonada, se tiene la posibilidad de encontrar la llave adecuada para abrirla. Y a veces puedes fallar, porque aún no conocemos todos los puntos de acupuntura y estamos muy lejos de saberlo todo. Pero explico estos casos clínicos para demostrar que sí, que merece la pena intentarlo.